En un mundo en el que todas las potencias tienen espadas, ¿qué pasaría si una de ellas consiguiese un escudo invencible? Hola a todos, bienvenidos a Juegos de Poder y de nuevo vamos a hablar de geopolítica, de actualidad militar con nuestro amigo José María y también con los protagonistas de estos Juegos geopolíticos. Hoy comencé este programa con el juego de la espada y el escudo, ¿no? Al final, a lo largo de la historia, alguien descubre un arma nueva, otro un escudo, y al final se crea un arma nueva para superar el escudo. Pues hoy vamos a hablar de los sistemas antiaéreos más avanzados, exactamente aquello que Ronald Reagan en su momento hablaba de la guerra de las galaxias. Pues Donald Trump hoy anuncia la creación de la cúpula dorada, una imitación estadounidense de la cúpula de hierro israelí, pero claro, a lo grande. 400 veces más territorio, puede llegar en 20 años la inversión a unos 700.000 millones de dólares y el objetivo es, en primer lugar, la disuasión nuclear, para parar cualquier posible ataque nuclear, pero también de ataques convencionales de misiles de largo alcance. La idea es crear una red que cubre toda Norteamérica. Aquí entra en juego Canadá, porque claro, al final los ataques nucleares vienen por el círculo polar ártico y por eso es importante que Canadá forme parte de la defensa estadounidense. Y de ahí venía en parte, creo que es vinculándolo a la presión que Donald Trump metió a los canadienses de que se uniesen a Estados Unidos. En el fondo era intentar convencer de que en este caso permitiesen la instalación de los sistemas que se van a ir estableciendo, en primer lugar de detección, van a hacer una red de satélites, y después de lanzamiento de sistemas antiaéreos, ¿no? Pues esta cúpula va a comenzarse a empezar la investigación con 25.000 millones de dólares que están presupuestados y en menos del mandato de Trump, él dice que va a estar implementada con 175.000 millones, pero hay autores, analistas que están hablando de 20 años de creación de la red y llevaría un presupuesto de 700.000 millones de dólares. Son cifras que asustan, ¿no? Sí. Bueno, pero ahí hay dinero. No, hay dinero y al final genera algo que ya, si no lo veo allí, que ya contamos en el canal de Benugartis, lo conté en cuanto a la estrategia nuclear. Cuando las dos potencias tenían sistemas de lanzamiento nuclear que eran imbatibles, eso llevaba a la MAD, ¿no? A la mutua destrucción asegurada. Pero cuando uno de ellos mejora su sistema antiaéreo, el otro ya no tiene esa disuasión nuclear, porque puede ser detenido su ataque con los sistemas antiaéreos. En parte es lo que llevó a Putin a mejorar sus sistemas de lanzamiento, la creación de los THAAD y otros sistemas occidentales antiaéreos balísticos, ¿no? Esto es una dinámica. Sabemos que China está implementando sistemas hipersónicos de misiles, algunos son antibarco, ¿no? Pues Estados Unidos va a implementar no solamente armas de ataque, sino va a implementar un sistema defensivo como lo que estamos viendo, ¿no? Pues vamos a ver en qué queda esa noticia, pero hablando de la cúpula dorada, que por cierto dijo esta expresión en un discurso a soldados estadounidenses en los países árabes, les dijo: estaba bien la cúpula de hierro, pero a mí me gusta más la cúpula dorada. ¿Qué os parece, no? Y la gente apostó por el término cúpula dorada. ¿Pero esto por qué lo digo? Porque la cúpula de hierro, que es la que protege a Israel, y una de las bases de esa cúpula es Estados Unidos, parece que no está viviendo esta semana la mejor relación Estados Unidos-Israel, ¿no? En parte debido a la política de Netanyahu, ¿no? Que ya parece que está en una huida para adelante, ¿no? Con su deseo de entrar en Gaza y tomar control total de la franja, algo que esta semana Donald Trump criticó. Cosas de la vida, hace tiempo hablaba él de un parque temático, expulsar a la población, y ahora él habla de que siempre tuvo en el alma a la población gazatí y que nunca había pensado eso. Otra prueba más de que no se puede tomar en cuenta ni confiar ni en serio las palabras de Trump, ni en un sentido ni en otro. Primero, talmente parecía que era el mayor valedor a capa y espada de Netanyahu que
iba con él hombro con hombro hasta el fin del mundo, que estaba dispuesto a respaldar todas sus iniciativas, que pasarían a sangre y fuego a Irán, a los palestinos los iban a erradicar de ahí de la franja, y ahora nada de nada. Y ahora acaba de llegar a una gira por los países árabes, recibiendo un avión de regalo, bueno, claro. firmando un contrato de más de 500.000 millones de armas para Qatar y Arabia Saudí. O sea, al final no sabemos muy bien por dónde va esto, pero es cierto que yo creo que Netanyahu ahora mismo está un poco noqueado con los cambios. Como poco descolocado. Sí. Reconoció también al HTS de Siria como un gobierno más o menos válido y le quitó las sanciones. Y por otro lado tenemos otra noticia que tiene que ver con esto. Sabéis que hay una negociación, llevan ya más de 2 meses Estados Unidos negociando con Irán el tema del desarme nuclear iraní. Un día dicen una cosa, otro día dicen otra, pero lo que se había hablado esta última semana básicamente era la posibilidad de que Irán ponga fin al enriquecimiento con fines militares, vaya entregando el uranio enriquecido o eliminándolo y que se quede solo con un uranio de tipo civil. Pero ¿qué pasa? Que por otro lado responde el líder supremo de los ayatolás diciendo que no se fía mucho de Donald Trump porque cambia mucho de opinión, es lo que acabas de decir. Entonces, que él no va a renunciar al programa civil. Pero importante o interesante, a la vez que están negociando que Irán tenga su programa civil, que ya lo tiene, por cierto, sabéis que hay una central nuclear en Irán, el uranio no es iraní, es ruso, lo usa la central nuclear y lo devuelve una vez usado a Rusia. Pues algo parecido quieren hacer los estadounidenses en Arabia Saudí, poner una central nuclear gestionada por Estados Unidos. Bueno, yo digo lo que está viendo para que veáis un poco la complejidad geopolítica que tiene Oriente Próximo. En Gaza, sabéis que hoy hubo un tiroteo a una especie de un convoy consular en Cisjordania. No sé muy bien las noticias, tengo que entrar a ver un poco más de información, pero todo parece que Netanyahu está un poco tensando la cuerda con Estados Unidos. No sé Estados Unidos cómo reaccionará, porque hoy salió esta noticia que la CNN filtró, supuestamente de mandos militares estadounidenses, que encontraron comunicación entre Israel, entre los oficiales israelíes y responsables de la Fuerza Aérea para un plan de ataque próximo a Irán, al sistema, nuclear iraní. Algo que ya anunciaron el mes pasado, que lo habían hablado los israelíes para mayo, y ahora vuelven a filtrar esta información. ¿Por qué? Porque, claro, Netanyahu no está muy conforme con una negociación. Él prefiere que acabe directamente el programa nuclear. Pero sabemos todos que la capacidad israelí de destruir todo el programa nuclear iraní es difícil sin las bombas penetradoras estadounidenses. Por tanto, puede ser que esto sea una presión israelí también para presionar a Estados Unidos para que a su vez presione más a Irán en el proceso de paz. Bueno, no lo sé, la verdad que yo os doy la información. El mundo está muy convulso, parece que en un lado se tranquiliza, pero de repente después se activa en otro. Hoy es noticia también en China, las maniobras militares de nuevo chinas en la costa frente a Taiwán, practicando desembarcos, algo que también es llamativo. Hay rumores por ahí de un posible desembarco en julio de este año, yo creo que no, que eso me parece un rumor totalmente, no digo imposible, sino improbable, pero no elimino la probabilidad cercana, más que lejana, de que pase eso, ¿no? Si China ve que no haya una respuesta estadounidense, puede que sí que haga ese momento. ¿Sabes en qué momento se puede acabar de golpe esa especie de política, no sé cómo llamarle, de deshielo de Trump con los... no sé, no quiero decir con el mundo árabe en general, pero con determinados regímenes, Irán, Hamas, los sirios y tal, en el momento en que haya, y eso puede haber en cualquier momento, un atentado gordo por parte de algún elemento musulmán contra el ejército americano o contra un blanco civil, eso ya se termina. Bueno, sí, pero bueno, también estén controlados. Nadie, yo creo que ya están todos controlados por alguna agencia. ¿Y cómo sabes que no hay alguno que actuó por libre? No, pues la armó. La armó. A ver, Al-Qaeda estaba controlado, pues actuó. Y actuó en el 11S. Y otros pueden actuar en cualquier momento.
y como Israel no esté en buenos términos con Estados Unidos, a lo mejor Israel no informa y mira para otro lado. ¿O no? Si se filtra, ya te digo yo que si se filtra que Israel miró para otro lado y no avisó, bueno, ya, la relación futura con Estados Unidos no tiene sí, sentido. nunca se sabrá. Es que esas cosas... No, que eso puede pasar, no te digo que no. Es verdad que llevamos un tiempo, por suerte, que no hay atentados. Por suerte. Te los hay en un minuto. Bueno, hubo el de Moscú, que podemos decir que sí, es un atentado. pero de un minuto para otro los hay. Vamos, yo te digo que esa luna de miel de Trump con el mundo árabe, eso se acaba de un plumazo en el momento que ocurra eso. Entonces ya, claro, que va a decir que se sigue abrazando a los ayatolás y a los de Siria y a los de bueno, puede decir que son víctimas también de eso. Ya. Porque con los que él anda son estos que tienen la Fundación Antirradicalización, contra el mensaje radical. De hecho, salía detrás de cuando hablaba Trump ese lema. Pues vamos a hablar ahora de la guerra en Ucrania. Hay tema importante en el plano diplomático. Hay que recordar que la semana pasada fue la reunión o la conferencia en Estambul, que al final ya fue un poco light desde el comienzo, de que iba a ir Putin, al final no fue. Rusia tampoco envió a un vicepresidente o ministro, envió como mucho a viceministros, y Ucrania respondió enviando, el presidente estaba en Ankara y los que se reunían con los rusos eran a nivel de ministro y viceministro también. Y Estados Unidos mandó a su ministro de Estado, a su secretario de Defensa, de Estado, perdón, a su ministro de Asuntos Exteriores, por lo que Estados Unidos sí pretendía tener una reunión de cierto nivel que Rusia se lo bajó, ¿no? Se lo tiró abajo. Aparte, en la única reunión que hubo entre ellos, casi lo que se habló fue poco más que se hablaría de una devolución de presos, ¿no? O de heridos, y que todo había que verlo básicamente con las bases del 2022, es decir, ir a esa reunión que puso fin el comienzo de unos victorias ucranianas hacia abril del 2022, y Rusia se salió de la mesa. También hubo aquellas noticias de envenenamiento de alguno de los diplomáticos, no sé si de los dos bandos, yo creo que fue una cosa rara. Sí, porque por parte rusa envenenaron a aquel que era magnate, Abramovich, que era oligarca y tal. Sí. Y la idea de los rusos en esta conferencia era ir con la misma visión, con los mismos argumentos que en la del 2022, es decir, desnazificación, desmilitarización, no entrar en la OTAN, y además añadieron que Ucrania tenía que entregar los 4 oblasts completamente, es decir, los oblasts que tiene controlados Rusia parcialmente. Es verdad que Lugansk casi tiene el 98%, pero en otros como Zaporilla o Gerson les falta la capital de provincia y territorios muy importantes. Pide que se entreguen completamente, es decir, estamos ante una negociación extraña porque piden más de lo que tienen, ¿no? No, y a puerta cerrada, y se jactan los rusos de que a puerta cerrada les exigieron 6. No solo los 4. No dijeron que a lo mejor dentro de un mes pedimos 6. Pero que sí, eso, que a la próxima os vamos a pedir 6, a la próxima sesión. Claro, porque van a entrar en territorios... Sí, supuestamente. Es por eso. Que no entraron, pero bueno. Oye, que te das cuenta, empujaron con todas sus fuerzas en los días previos, días y semanas previas al 9 de mayo para entrar en Dnipro, no lo consiguieron, y ahora, como ya pasó la fecha de Satán, entonces ahora ya aflojaron. No, ahora van a otro lado. Ya, bien, pero lo que estaba claro era que querían el objetivo político ese de entrar, poner un pie aquí, plantar una banderita y decir, ya tenemos pie en otro oblast. Que a lo mejor que podían hacerlo pasado mañana, pero ya están apuntando a otro sitio. Hoy mismo fue Putin a la central nuclear de Kursk para decir que está liberado el territorio, pero la realidad es que tenemos que todavía no está liberado todo el territorio de Kursk, porque si ponemos el mapa, la localidad de Tezkino, una pequeña localidad justo, digamos, rodeada por 2 partes por territorio ucraniano, está bajo una operación de ataque ucraniano que lleva ya más de 2 semanas. Y bueno, está la zona sur casi tomada en forma de una especie y llegaban noticias ahora que denunciaban los rusos de que habían localizado patrullas de infiltración ucranianas en el oblast de Briansk. A ver, que yo estas cosas, yo ya dudo un poco si tienen sentido militar, pero lo que sí tienen es sentido político. No, propaganda todo lo que tienen. Y bueno, el sentido militar, desviar fuerzas rusas ahí para detener o contrarrestar la incursión, vale, pero que sí
tienen el sentido político de que se hable de que Rusia es vulnerable y de que puede ser invadida y que puede ser atacada y que los ucranianos la pinchan aquí y allá, eso sí. Pues tenemos esta operación en Tezquino, que se une un poco a la que también realizó Ucrania en la zona de Belgorod, que está... Aquí está Tezquino, este es el mapa de Tezquino, si lo podéis ver. En amarillo está lo que llevan tomado Ucrania desde agosto del 2024, y lo otro es el avance de estos últimos días, que si os fijáis lo que intenta es rodear un poco la localidad y presionar la retirada rusa. Pero bueno, está Rusia defendiendo, tampoco hay grandes avances ahí. Pero lo que quiere decir esto es que Kursk no está totalmente liberada. Es decir, hay una zona que queda... ¿Qué más de esta zona? Está esto que como se comentaba de Sumi. De hecho, en las negociaciones estas de Estambul, una de las cosas que los rusos empezaron imponiendo de mano era que exigían, ante todo, la retirada de los ucranianos de Kursk. Luego, indirectamente, y mal que les pese a los rusos, Kursk, aún así, con este poco territorio que a Ucrania aún controla, está actuando como moneda de cambio, porque si no los rusos no exigían esa condición para que las conversaciones continuaran. Eso me di cuenta yo también. Digo, hombre, mira, Ucrania ya tuvo que marchar de la mayor parte de lo que tenía en Kursk, no del todo, pero ese puñado que aún ocupa de terreno está valiendo ¿para qué? Para que los rusos lo tengan que poner como condición previa a la negociación. Mira, o sea que no es mucho, pero está siendo una pequeña moneda de cambio. Lo está siendo. Pues tenemos esta operación en Kursk. Después, sobre el proceso de paz, recordar también que hubo una llamada telefónica recientemente de Trump a Putin o de Putin a Trump, no se aclaró mucho, estuvieron 2 horas hablando. Después de eso, básicamente, lo que sacamos en claro es que Donald Trump promete a Rusia que se acaba la guerra, volverá a estar en el mundo de los negocios, en el mundo de los business, y que es una buena posibilidad para Rusia acabar con la guerra y amigarse con Estados Unidos y Occidente. Por otro lado, podemos intentar sacar también que si la guerra sigue, se va a imponer algo que no sea bueno para el business, que es lo que dice la Unión Europea, que es aumentar las sanciones contra Rusia. No sabemos si Donald Trump, que lo habló muchas veces, esté por la labor. Pero mira, Campa, yo lo que estoy viendo es que mucha gente dice, es que Trump es un gran negociador porque es un hombre de negocios, él todo lo ve en clave de negocios. Sí, él quizás lo ve en clave de negocios, pero Putin no ve el mundo y la vida en clave de negocios. Él la ve en clave de poder y de ganar la guerra. Y entonces, lo que para algunos es una estupidez decir, ¿por qué vamos a seguir con la guerra pudiendo hacer negocios? Pero es que los rusos, a lo mejor los negocios no les interesan. A Putin lo que les interesa es ganar la guerra, ocupar Ucrania, invadir y conquistar. Y los negocios que vayan peor o mejor le da igual, porque él no está en esa clave. Él está en la clave, en las viejas claves de poder geopolítico de antes. De antes me refiero de siglos atrás. Y Trump está en la clave de, que estos tíos, si ven que pueden ganar dinero conmigo, lo harán. No, es que a Putin el dinero no le interesa. No le interesa. No, otras cosas. Entonces, claro, los que piensan solamente en términos puramente economicistas, les parece una estupidez que haya gente que luche pues por fama, por gloria, por ideales, por territorios o por poder. Ellos nada más que ven que el dinero y nada más. Pero es que hay gente y guerras y individuos y países y regímenes que se mueven en otras claves. Y las claves de Putin ahora son estas. No es decir, podré hacer buenos negocios con Estados Unidos o con quien sea. No, le da igual. Si la economía del país puede irse a la porra, que eso no le importa. Pues tenemos esta posibilidad que no descarto porque es muy cierta. Después hay también otra cosa que se puede añadir, que hubo unas encuestas que hizo un grupo opositor y que salía que el 50% de los rusos solo estarían a favor de firmar una paz que sea que sea de acuerdo a lo que se planteó en el 2022 como victoria. Es decir, la desnazificación, neutralidad y casi anexión de parte de Ucrania. Por lo tanto, gran parte de la población rusa está en ese mensaje, porque claro, aquí tienen una educación nacionalista, tienen una filtración de los mensajes, pero aparte también hay gente que se está beneficiando de la guerra. Es decir, la economía para algunos está mejor ahora que antes. Es decir, ahí eso lo explicamos muchas veces. Y el tema es que Rusia tiene una situación de economía de guerra
en la que la economía se derivó completamente para la guerra, hay una producción que da un empleo, a lo mejor de más poder adquisitivo, aparte los soldados cobran más dinero que la vida real, es decir, una persona de media en el ejército puede cobrar 5 veces más que en el trabajo que tenían previamente, y eso hace que la economía rusa no pueda hacer una transición a la paz fácilmente. Eso es algo que lo dijo Vance hace poco, porque Vance también cambió el discurso. En una rueda de prensa dijo que a lo mejor a Putin no le era muy fácil pasar a la paz, porque tiene toda la economía basada en la guerra. Y eso es algo que se ve en algo muy sencillo, como va a ser la gestión de los veteranos y la gestión del 1,5 millones de soldados que comprometió como realidad. Es decir, el ejército ruso va a tener 1,5 millones de soldados que va a tener que dar armas, darles sueldo, y un sueldo que no valdrá el sueldo de paz. Ellos querrán el sueldo de guerra. Sí. ¿Y eso sabes a qué nos lleva y con qué puede enlazar? Con estas noticias que han proliferado estos últimos días en la prensa europea, que apuntan a que son informes de expertos, informes de centros de análisis, que Rusia, ahora sí, ya, que envalentonada por la dejadez de Trump y porque Trump le permite a Putin hacer y deshacer, ¿vale?, que ya estaría apuntando a una agresión sobre Europa, sobre la OTAN. Agresión o acción agresiva, ataque limitado, ataque localizado, hay muchas fórmulas. Sobre todo sobre los países de Bálticos y del norte, ¿vale? Y hay dos versiones. Unos informes dicen que cuando la guerra de Ucrania se acerque a su fin o se congele o baje mucho su intensidad, ese sería el momento. Pero otros aún no, aún apuntan que Putin podría sentirse repito una vez más, ante la actitud de Trump, que les deja hacer y deshacer lo que les da la gana a Putin, que está en sus manos, ¿verdad?, que podría ni siquiera esperar a que la guerra de Ucrania finalizara ni se ralentizara, que ya en cualquier momento desviar un contingente de tropas para hacer acciones ofensivas sobre la frontera de Finlandia, sobre algún país báltico, alguna de las islas del mar Báltico, amenazar costas e islas de Noruega o de Suecia. Todo eso podría ser posible. Lo dan por hecho, o sea, no son inventos míos, está por ahí en el Bild de Alemania y en la prensa de Finlandia y en otros países. Y entonces, ¿se trataría eso, de un ataque ruso a gran escala que ya pretendiera desencadenar la Tercera Guerra Mundial? No exactamente. Se trataría de acciones destinadas a pulsar la reacción de la OTAN, porque ellos están en la creencia de que Estados Unidos pone en duda su ayuda a la OTAN, Trump pone en duda, Trump parece que bajo ningún concepto se va a enfadar ni a enfrentar a Putin, que la OTAN sin Estados Unidos, que es temblorosa, que es timorata, que es dubitativa, que tardaría en reaccionar o quizás no reaccionara nunca, que nunca llegaran a tener los países de la OTAN el valor de aplicar por sí solos el artículo 5, que empezaran a flaquear, a dudar y tal, y entre tanto y no, pues Rusia ocuparía lo que le diera la gana, porque los días pasarían y luego cuando ocuparan X territorios o posiciones importantes en Estonia, Lituania o islas del Báltico, a ver luego quién los desaloja de ahí, si durante un mes estuviste dudando. Entonces sí que ya sería necesaria una guerra a gran escala de verdad. Y entonces en ese punto sí que la OTAN nunca daría el paso. Y ellos se saldrían con la suya y podrían certificar que la OTAN como alianza está muerta, que no funciona, que fue inoperante, que a la hora de la verdad la OTAN se rajó. La OTAN se rajó. Y ese es un temor real. Yo lo veo, y los rusos tienen razones para pensarlo. Pero bueno, partiendo de una gran invasión, sino algo muy localizado. Claro, pero es que sería meter cuña y como ver que tu enemigo duda, no reacciona y se queda el escenario, paralizado. por ejemplo, de tomar Narva o de tomar el corredor Suwalki. Sí. Entonces, pero también yo entiendo que si eso pasase, antes de que pasase eso, habría una concentración de tropas rusas en la frontera. No, pero si es una cosa pequeña y súbita, ¿no te piensas tú que hay tanto preaviso? Ya ves, es muy pequeño tiene que ser, es decir, porque esa frontera está muy protegida ahora. Sí, Camba, pero volvemos a lo mismo. Si falta
la voluntad política. Alguien seguro que el aviso lo iba a dar, porque ahí está todo monitorizado, es cierto, pero tú ponte que llegan a los gobiernos avisos, alarmas altas, cuidado que estos vienen, cuidado que estos vienen, y los gobiernos empiezan a temblar y empiezan a hacer consultas y nos reunimos pasado mañana y el fin de semana cumbre y volvemos a hacer otra cumbre el miércoles y entre tanto y no, ellos ya se metieron. ¿No te das cuenta? No, pero a lo mejor yo parto de que viendo la... Bueno, es verdad que ahora están más entrenados y tal, pero cruzar una frontera que esté vigilada no es fácil. No lo es, pero... Ya se está vigilada. Pero hay... Hombre, si nadie dispara... Es que yo, como tengo tantas dudas y sabemos con quién tratamos, con los gobiernos estos nuestros, que son unos tembleques todos... Sí, pero estos ya dispararán, sus hombres. Sí, bueno, ¿y qué? Pero si luego ellos no se sienten respaldados, les pasa no, el problema no va a ser defender el territorio, que no creo que caiga, sino ver la reacción de los demás. Si España manda la tropa... Pero tú ponte que la pobre Estonia pone el grito en el cielo y invoca el artículo 5 y si luego... No, ese es el problema. Ahí está, que empezamos a discutir y a negociar y a hacer una cumbre, y luego esa cumbre no da resultados, y esa cumbre lleva a otra y tal, y al final pasan 15 días y los rusos ya llegaron hasta la cocina. Bueno, o no avanzaron, pero están ahí. Bueno, sí. O atacaron y no pasó nada, que también puede ser. Sí. Es decir, no hace falta ni que entren, solo con que ataquen ya. Claro, y ellos al final a lo mejor no quieren ni ocupar Estonia entera, pero lo que quieren es dejar claro que la OTAN está rota, que la OTAN es un paripé, que la OTAN es una... Eso es algo que ya en escenarios, digamos, ya hace mucho se hablaba y es posible. Ya. Pero no sé si Rusia en el fondo hará eso por miedo a que haya una reacción. Si hay una reacción, ya, pero es que se están envalentonando, se están viniendo arriba. Lo triste y lo peligroso es que, como no ven firmeza, y luego encima, como ven que en Estados Unidos tienen a Trump, que Trump les pasa la mano por el lomo y les felicita, y besos y abrazos con Trump, y qué tal tu mujer, y muy maja, y la tuya también, y todo, y cuelga tú, no, cuelgo yo, qué bien, qué guays somos los dos y tal. Se sienten animados. No te puedo decir que no. Para los pelos de punta. Mira, hoy precisamente ya están tocando las narices. Sí, ya lo llevan haciendo tiempo atrás en el Mar Báltico. La Armada de Polonia tuvo que, no sé si asaltó, pero al menos detectó un buque de estos de la flota en la sombra rusa haciendo maniobras sospechosas sobre un cable de estos de submarino que comunica Polonia con Suecia, creo, ¿vale? Y no es la primera vez que los cortan, ¿vale? Bueno, pues tuvieron que ir allí y expulsarlo de la zona, porque ya estaban en ello, estaban ya intentando hacer maniobras sobre el cable. Del Suepol-Link. Eso. Y Francia ha enviado a un buque de su armada a rastrear los recorridos de los buques estos de la flota fantasma rusa en el Báltico. Bueno, es que es lo que faltaba, que el Báltico, que es toda la vida fue un lago de la OTAN, ahora que los rusos hicieran y deshicieran en el Báltico. No, el problema es que en aguas internacionales no... Claro. Bueno, pero la OTAN... Es que si la OTAN permite que le metan el agua en casa en el Báltico... No, una cosa es que le rompan un cable, pero el barco puede pasar, son aguas internacionales. Sí, pero también se les puede marcar muy de cerca, Campa. Sí. O sea, que tampoco son 500.000 barcos y la OTAN... A ver, hombre, el Báltico es un lago OTAN, quitando Rusia, que tiene un rincón ahí arriba en San Petersburgo y en Kronstadt, el resto de países son todos países OTAN. Ahora sí. Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Polonia, Estonia... O sea, si entre las... y Alemania. Si entre las armadas de todos, jolina, no son capaces de decir, en el Báltico mando yo y el Báltico lo controlo yo, entonces ya que... sí, tiene razón los rusos, cierra la OTAN y vamos para casa. No, el problema que se plantea es la legalidad internacional. O sea, un cable si lo rompen sí, pero si solamente son sospechas de que ese barco podría romper un día un cable, no hay una premisa para entrar en el barco. Eso pasó hace poco con unas patrulleras estonias que intentaron meter un barco en sus aguas. ¿No lo viste? Sí, pero yo creo que si un barco hay, se puede subir y pedir el manifiesto de carga, a ver si lo lleva todo en aguas internacionales. No está fácil. No, tiene que tener una certeza de que está cometiendo un delito. Bueno, pues si lo ven. Si está cortando el cable, sí. O lo sospechan. A ver, este barco que fueron los polacos a por él, ¿algo vieron? ¿Qué estaba haciendo? No, hombre, pero eso puede estar dando vueltas sobre el cable, a lo mejor. Sí, eso. Eso sí. Bueno, pero, sí. A ver, yo a lo que voy. Pero pasar por el cable... Siempre encontraremos una excusa para no hacer nada. Pero si la OTAN, con
poder que supuestamente tiene un porrón de países ribereños del mar Báltico, no encuentran fuerzas para, decir, en estas aguas no se mueve nada que yo no quiera que se mueva. Claro, pero una cosa es tal y otra es, pues hay leyes, claro. El problema es que eso te lo va a aplicar otro país a ti. ¿Cuál? Otro país que controla un estrecho. Por ejemplo, Malasia, los barcos. Bueno, pero eso bueno, sin problema. A lo mejor el tema es que el Estonia Báltico... no sé yo qué problema está teniendo un estrecho en Malasia. Hay una cosa que se llama las leyes internacionales, sí. Y el Báltico no es un estrecho. Los estrechos sí puedes eliminar las aguas internacionales. De hecho, Suecia, Dinamarca, entre sus islas no hay aguas internacionales. Sí. Tienen que pasar con permiso. Pero el resto, lo que sería en la zona más ancha del Báltico, es complicado, ¿eh? De hecho, no se hace por eso, porque no puedes meterte en cualquier barco. Eso sí, si el barco está cortando un cable, ya está cometiendo un delito. Y ahí sí. Y aparte no se suele hacer con barcos de bandera rusa, se suele hacer con barcos de banderas No, si estos africanas. encima no son ni de bandera rusa, tú puedes hacerlo sin... Hay unos que sí que son... la mayor parte son de Gabón o de Islas Vírgenes o de banderas de conveniencia. Este no sé si exactamente de dónde era. Banderas de conveniencia. Puede que sí, ¿eh? A ver, espera un momento. El del otro día de Estonia era de Ghana, creo que era. No lo pone en ningún sitio. Aquí, espera. No, va a ser de Dark Fleet, eso puede ser del barco de fuera. Una cosa que ahora me viene a la memoria es cuando la guerra... eso sí, lo que tú dices, había que ser un poco, tener aquí encima de la mesa el derecho marítimo internacional. Pero atiende, Campa, cuando la guerra civil nuestra, la Armada Nacional, en medio del Mediterráneo, pero en medio del Mediterráneo, no en aguas de Mallorca, no, en medio del Mediterráneo, asaltó y apresó a un montón de barcos rusos que traían... Sí, pero que es beligerante. Que traían, pero Rusia oficialmente estaba en paz. Sí, pero entregaba armas una parte. Bueno, pero nadie sabía lo que iba a ese barco. Bueno, ya, pero la Armada Nacional... No, el problema es que en la legalidad, si hay un embargo internacional de armas, ahí sí pueden hacerlo. O incluso si es una parte beligerante. No, pero a ver, la Unión Soviética en la guerra civil no era oficialmente beligerante. Sí, pero sabían que... Bueno, sí, pero no, veían que... y aparte los tratados internacionales en el año 30... Bueno, no son los que 37. Bueno, pues decirte que la Armada Nacional se hartó de asaltar y capturar y apresar barcos rusos con cargamentos de armas para la República. Y los podía haber hundido. Mira, me acuerdo yo. Y los podía haber hundido. En el Museo Naval, y alguno debió hundir, el Museo Naval de Madrid, ahora yo no sé si las retiraron, pero había allí de exposición como trofeos banderas soviéticas de los barcos rusos apresados o no, ya no sé si alguno hundido y todo, por la Armada Española. No, pero en la Primera y Segunda Guerra Mundial se hundieron barcos de pabellones neutrales porque llevaban armas a otros barcos. Sí, pero decirte que ¿cuándo sabes que llevan las armas? Hasta que no lo apresas. En algunos casos, pero ahí sí puedes, porque estás es que es distinto el estatus de beligerante. Sí. Que es distinto. Claro, pero yo digo, pero Rusia era la Unión Soviética de aquella oficialmente no era beligerante. No, pero España Nacional sí era beligerante con la España republicana y podía intentar impedir la entrada. Es igual que en Malvinas se estableció una zona de exclusión marítima y no era nadie el Reino Unido para establecer una zona, pero lo estableció porque si no atacaba. Ya. Es decir, eso se puede. Pero yo te digo que los barcos estos rusos apresados no eran en cualquier punto del Mediterráneo. Sí. O sea, aguas abiertas. ¿Y cuántos barcos españoles hundieron en la Primera Guerra Mundial los británicos y los alemanes? Los dos. O sea, ahí fueron los dos, ¿eh? Sí. Sea como sea, el cortar un cable ya comete un delito. Y allí ya entra otra cosa que ya sería queda un acto legal. Sí. El problema es, cortar un cable es causa de artículo 5. Según un momento en la OTAN, al principio de toda esta crisis de Ucrania o de la guerra, se hablaba de que era causa. Se considera una agresión a un país OTAN. Pues ¿cuántos cables llevan cortados? No sé. Un montón. 7, 8, no sé. Más. Y yo tengo miedo que se meten ahora y te ocupan en una operación especial, nunca mejor dicho, en Narva, ahí en Estonia, y la OTAN se esconde bajo... A lo mejor la reacción solo de Estonia... No sé, Rusia tampoco tiene capacidad para atacar en varios sitios más, pero viendo la sangría...
no sé cuánto podría mandar. Eso sí, el tema es, ¿defenderán? Es decir, ¿hay Sí. un estadounidense allí y ayudará al estonio o se retirará? Claro, pero es que ahora la actitud de Trump abre lugar a toda clase de dudas. Sí, sí, sí. Y lo malo es que los rusos lo aprovechan, o sea, meten dudas y miedo en nosotros y al mismo tiempo espolean y estimulan a los rusos. No, el problema es que con su mentalidad eso es cierto. Sí, sí. Ah. Pues vamos, mira, de hecho hay cosas que los rusos tienen su inventiva y el tema de las motos, que ahora Sí. es polémica ahora, mucha gente criticó las motos. Yo lo que critiqué de las motos, y lo dije alguna vez, no era su uso, sino la forma de usarlo frontalmente contra las trincheras. Pero es que ahora resulta que los ucranianos van a hacer una unidad de asalto en moto. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que en ciertos escenarios, cuanto menos tiempo estés expuesto a los drones, menos posibilidad de muerte tienes, ¿no? Y debe ser, ellos saben que a lo mejor en algunas zonas la capacidad que tiene de reacción el enemigo es muy lenta y eso le permite acercarse. Yo sigo pensando que no es ni acertado ni para Rusia ni acertado para Ucrania. No. Pero Ucrania lo está copiando. Espero que no sea para atacar un frente de trincheras, sino para atacar zonas poco defendidas. Yo el día que vea que los ucranianos lanzan así asaltos Banzai en moto y se los empiezan a cargar, se llama unidad de asalto, yo ese día lo criticaré también. Se llama unidad de asalto. Sí, y el vídeo se muestra pues, parecido. Pues mal pronóstico veo yo ahí. Sí, yo lo veo bien para una operación de comandos, sí. Una apertura que haya en una zona de trincheras. Además, dando por hecho de que va a ponerse Ucrania ahora a hacer asaltos a gran escala, yo no los veo. No, eso es para tomar a lo mejor una trinchera. Bueno, Rusia lo está haciendo para tomar una pequeña zona. Sí, a lo mejor nos sorprenden, no lo sé. Esto abre las puertas, ahora empieza el verano. Ya parece que está declarada la ofensiva rusa de verano. Ahora, hay otra pregunta que queda en el aire. ¿Tiene Ucrania preparada su propia ofensiva o se limitará a contrarrestar la ofensiva rusa? Abierta con motos no lo veo tampoco. No, con motos no. Pero digo otra ofensiva, vamos, convencional. A ver, las motos, al igual que las Kampfschuppen, estas alemanas, en la Segunda Guerra Mundial, se abría con los carros de combate y una vez abierta la línea defensiva enemiga, las motos avanzaban. Eso se podría hacer, pero lo que estamos viendo en la guerra de Ucrania es que son las motos las que abren brecha. Y eso, a ver, así a simple vista, Oye, no. El otro día hubo unas imágenes que parecían increíbles, pero eran reales. Un tío que asaltó con un monociclo. Una moto, o sea, eso que es una rueda nada más. Sí, como el patinete, sí. Sí, y no duró ni 5 segundos. Pero es que además sobre él cayó de todo el pobre. ¿Pero estaba atacando o iba por No, estaba a toda velocidad para adelante, por un prado para adelante. Y le duró el recorrido 5 segundos y cayó. La teoría es que... Cayó sobre él, pero artillería, morteros... ¿Cómo se llama esto otro? ¿Bombas de recibo? Sí, eso también. Oye. Bueno, aquí parte una cosa, y esto lo llaman el tiempo de muerte. Es la reducción del tiempo de muerte. Se sabe que en esta guerra, gracias a los drones y la artillería controlada por drones, todo lo que se ve muere. Sí. O todo lo que se ve tiende a ser eliminado. Entonces, la idea es reducir el tiempo de exposición. Como los blindados no te solucionan, los blindados no te reducen la posibilidad de muerte, se cree que ofreciendo más blancos al enemigo y que vayan muy rápido, se va a eliminar la posibilidad de ser eliminados. Pero también vimos que en la Primera Guerra Mundial se pensó eso y las ametralladoras barrían completamente un campo, ¿no? Aquí no hay muchas ametralladoras, eso es otro tema también, hay ametralladoras. No se ven, ¿no? No hay muchas. Hay trincheras y no hay ametralladoras. Es que en ametralladoras, el clásico nido de ametralladoras, ¿eso te lo elimina un dron? Tener a 2 tíos ahí parados, no. No, te lo elimina un dron. Ahora hay ametralladoras dirigidas por un sistema mecánico. Por un Renault, sí. Después, el tema es reducir el tiempo de exposición. Con eso, cualquier medio parece que es válido. No sé yo la moto no la considero válido para romper. Eso sí, una vez que tienes roto, para lograr una brecha mayor y abrir y atacar por atrás, lo veo muy correcto. Para progresar más rápido, bueno, puede ser, pero... Bueno, pero es complicado. Pues vamos a verlo y ¿qué más podemos comentar? ¿Alguna cosa más? Hubo hoy ataques ucranianos a una fábrica rusa de semiconductores. Semiconductores. Y también asistimos estos últimos días, sobre todo el fin de semana
de la negociación de Estambul, esos días posteriores, Sí. al mayor ataque con drones rusos a territorio ucraniano. Un día llegaron a 237, algo así. Sí, que curiosamente correspondió con, vamos a decir, no sé cómo llamarlo, una abstinencia o una tregua de ataques ucranianos con drones sobre Rusia. Sí, sí. ¿Y yo eso cómo lo interpreto? Con que Ucrania, bien de motu propio o bien, digamos, movida por Occidente o por Estados Unidos, se quiso abstener de lanzar ataques a gran escala dentro de Rusia para demostrar una voluntad de paz. Sí. Una voluntad de paz que a lo mejor muchas ganas no debe de tener, pero para que Trump y los americanos no la tacharan de que Ucrania no busca la paz, de que siga atacando y tal, pues Ucrania se abstuvo. Y en cambio Rusia no. Bueno, pero yo creo que le sirvió bien, porque esa semana se aprobó la entrega de los M113 italianos, llegan ya los 43 Abrams, los 49 australianos. De Australia. Hablan de que llegarán Patriots y contratos con la Lockheed Martin y tal. Sí, a ver, hay cosas muchas cosas se mueven, no exactamente en la sombra, pero se mueven discretamente. Entonces, Estados Unidos da la sensación de que da por completo la espalda a Ucrania, no es tan así. Una cosa es que Trump y Putin nos dicen que besos y abrazos y demás, pero luego, por otra parte, hay elementos de la ayuda americana bastantes que se mantienen. La inteligencia, por ejemplo, eso claro, nunca se sabe cuánto es y hasta dónde llega el efecto de la colaboración de inteligencia. Y pues puede ser plena. Y nunca eso no lo percibimos. Nos dicen que cuando llegan 49 Abrams de tal, sí, están ahí, se ven 49 y tal, pero luego el intercambio de información y de inteligencia que puede proporcionar Estados Unidos a Ucrania en un momento dado, o todo el tiempo, puede ser inmenso. Que es casi a veces más importante que una... y eso puede ser totalmente discreto y pasar desapercibido. Sí, bueno, el día que derribaron los aviones, los dos Su-35 con la lancha, el dron, había por ahí un avión AWACS estadounidense. Sí, y también se dio el otro día que hubo un ataque, no sé cuándo, hace un tiempo, un ataque grande sobre Ucrania, sobre Crimea, pues qué casualidad que había unas horas antes un Global Hawk americano por ahí volando en el Mar Negro y tal. Y el ataque aquel al megapolvorín de Toropets, eso por visto fue hecho con información procedente de la inteligencia americana también. Bueno, realmente incluso ahora con un satélite con satélite de pago que tienen 24 horas ves también un polvorín lleno. Digo, para atacar algo como un polvorín que no se mueve, está ahí. Ya. Bueno, pero hay que atacar en el momento oportuno, cuando tengan todas las... Allí cuando atacaron era que tenían un montón de camiones de munición ahí hasta no salir libre y tal. Naxar, por ejemplo, son 24 horas, o sea que te permite algo comercial, de pago. De hecho, creo que esa suscripción a Naxar se la querían quitar también. En el momento que le quitaron cosas, le quitaban la suscripción a Naxar. Sí, amenazaban con eso también. Que es algo que yo me lo puedo contratar. Entonces, claro, como nunca vamos a saber lo que se mueve por debajo de la mesa, pero ahí los ucranianos, claro que están jugando sus cartas con Estados Unidos, a ver qué tenemos que hacer, qué hacemos ahora, qué no hacemos, cómo nos portamos y tal, para que nos sigáis proporcionando la ayuda y tal. Sí. Pues muchas gracias a todos, espero que os haya servido esta partida de Juegos de Poder de esta semana para comprender este convulso mundo que nos toca vivir, y nos vemos la próxima semana aquí en Juegos de Poder. Y os recuerdo también que está Bellum Artis, Historia Militar y Actualidad, para poneros al día del presente y del pasado. Pues muchas gracias y nos vemos.